Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Bienvenido a Camino a la Victoria. Soy el Dr. Humberto González y es un honor poder compartir este momento contigo. En 2 de Timoteo leemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, la Biblia no es el único libro religioso que afirma ser divinamente inspirado. Entonces, ¿cómo podemos saber si la Biblia es verdadera? Me alegra que hoy nos acompañes porque justamente el Dr. Jeffress continuará respondiendo esta crucial pregunta. Así que reúne a tu familia, toma tu Biblia y empecemos. Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. ¿Cómo puedo saber si la Biblia es verdadera? La última vez hablamos sobre lo que significa que la Biblia es verdadera. Usamos 2 palabras, inerrante. Eso significa que es sin error. La Biblia dice la verdad. Está hablando sobre el producto. Es verdad, sin ninguna mezcla de error. Y luego, en segundo lugar, vimos la palabra inspirada. 2 de Timoteo 3 dice que la Biblia es inspirada por Dios, Theos Nostos. Dios originó las Escrituras, pero lo hizo vertiendo su mensaje en hombres imperfectos, quienes produjeron una Biblia perfecta. ¿Cuáles son las evidencias de que la Biblia es verdadera? Bueno, en primer lugar, hablamos sobre la afirmación de la Biblia sobre sí misma. La Biblia afirma ser la palabra de Dios. Ahora, eso es un razonamiento circular. Sé que la Biblia es verdadera porque la Biblia dice que es verdadera. Pero entiendan esto, la Biblia nos dice que Jesús y los apóstoles creían en la veracidad de la Biblia. Ellos creían que era inspirada e inerrante. Entonces, cuando decimos que la Biblia es verdadera, no estamos afirmando nada sobre la Biblia que la Biblia no afirme sobre sí misma. En segundo lugar, vimos que las profecías cumplidas apuntan a la confiabilidad de la Biblia. Ningún otro libro religioso, el libro del Islam, el libro del Mormón, ninguno de esos libros contiene en absoluto profecías cumplidas. Profecías que fueron escritas cientos de años antes de suceder y pueden ser algo verificado, que son cumplidas. No tienes eso en el Corán para el Islam. No tienes eso en el libro del Mormón ni en ningún otro libro religioso. Una tercera evidencia de la fiabilidad de la Biblia es la unidad de tema en la Biblia. Otros libros religiosos fueron escritos por una sola persona en un corto periodo de tiempo y sin embargo no hay ninguna unidad en muchos de esos libros. Pero mira la Biblia, piénsalo. Fue escrita por más de 40 autores de todos los orígenes imaginables, la mayoría de los cuales no se conocían entre sí. Fue escrita durante un periodo de 1500 años. Fue escrita en un lugar separado por 2000 millas. Y sin embargo, a pesar de toda esa diversidad, tiene una unidad de tema. Hay ese hilo escarlata de redención a través de la Biblia, a través de Jesucristo. Hay una unidad de símbolos que encuentras en ella. Génesis y Daniel, hasta el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Ahora, hoy vamos a ver 2 evidencias más de la veracidad de la Biblia. La primera es la aceptación temprana del mensaje. Cuando miras la rapidez con la que el mensaje, especialmente en el Nuevo Testamento, fue aceptado, eso argumenta a favor de la confiabilidad de las Escrituras.
La evidencia de la confiabilidad de la Biblia es la evidencia arqueológica. Ahora, seamos bien claros. La arqueología no puede probar que la Biblia sea verdadera. Hay dos razones para eso. La evidencia arqueológica es limitada en tamaño. Quiero decir, si fueras a depender de la arqueología para probar que la Biblia es verdadera, tendrías que tener confirmación arqueológica para cada nombre, cada ubicación y evento en el Antiguo y Nuevo Testamento, y no hay tanta evidencia arqueológica. Hay mucho, pero no lo suficiente para probar completamente que la Biblia está sin error. Es limitada en tamaño, pero la información arqueológica es limitada en alcance. Hay algunas cosas que la arqueología nunca podrá decirnos. Por ejemplo, incluso si hay evidencia arqueológica del gran diluvio que destruyó el mundo, y digamos que encuentran el arca de Noé en algún lugar, eso no nos dice quién causó el diluvio. Y no nos dice cuál es el propósito del diluvio. Está limitado en lo que la arqueología puede hacer. Sin embargo, y aquí está el punto importante, nunca ha habido un descubrimiento arqueológico que haya refutado a ninguna persona, evento o lugar en la Biblia. Hay evidencia arqueológica de la confiabilidad de las Escrituras. Déjame darte algunos ejemplos. Primero, del Antiguo Testamento. Tomemos las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por fuego y azufre, en Génesis 19. Se han descubierto tablillas de arcilla en Ebla, que está en el norte de Siria, que tienen manuscritos que datan del año 2300 antes de Cristo. Y en esos escritos antiguos encuentras mencionadas las ciudades de Sodoma y Gomorra. No solo eso, hay evidencia de brea en la zona y actividad sísmica que juntas podrían explicar el fuego y azufre, una erupción volcánica. Dices, bueno, esa es una explicación natural. El hecho de que sucediera en el momento preciso es lo que es sobrenatural. Que Dios usara un evento natural en un momento sobrenatural para destruir las ciudades que, según dijo, serían destruidas. O tomemos, en segundo lugar, la ciudad de Jericó y las murallas alrededor de Jericó en Josué 6. Ha habido excavaciones en Jericó desde 1930 hasta 1936 que revelan no solo la muralla que rodeaba esa ciudad, sino que la muralla colapsó repentinamente hacia afuera, tal como dijo la Biblia. O tomemos el caso de Aspenaz, un hombre llamado Aspenaz. Ahora se le encuentra en el libro del Antiguo Testamento de Daniel. Ningún libro ha sido más criticado por los liberales como mitología, aparte del libro del Génesis, más aún que el libro de Daniel. Y la razón por la que los liberales quieren intentar desacreditar a Daniel como legítimo es por todas las asombrosas profecías que encuentras en el libro de Daniel, hasta el día en que Jesús sería presentado como el Mesías. Las fechas, las predicciones que se hacen en Daniel son verdaderamente sobrenaturales. Y así, los críticos de la Biblia quieren refutar la fiabilidad de Daniel y trataron de hacerlo en los primeros 3 versículos de Daniel, porque en Daniel 1:3 hay un hombre llamado Aspenaz que se menciona como el príncipe de los eunucos. Ahora, tenemos mucho material de la antigua Babilonia y durante cientos de años no había evidencia de que hubiera algún miembro de la casa real llamado Aspenaz. No había evidencia hasta que la hubo. Y hace unas décadas se descubrió un ladrillo en la antigua Babilonia con el nombre de Aspenaz escrito en él. Y ese ladrillo ahora está en el Museo Británico. O piensa en el rey David. Él es una figura central en el Antiguo Testamento, la dinastía davídica. Jesús vendría de la línea de David. Él era central. Pero el problema es que durante 2600 a 2700 años no había evidencia externa de que David siquiera existiera. Eso fue hasta 1993, cuando se encontró un documento en la ciudad de David, cerca de Jerusalén, que mencionaba a David no solo como rey de Israel, sino que era el líder de una dinastía, la dinastía davídica. Todo eso fue probado a través de documentos antiguos. Adivina qué más se probó a través de estos descubrimientos. Israel, el pueblo judío, estaba en la tierra en el año 1000 antes de Cristo. Esos documentos fueron fechados en el año 1000 antes de Cristo. Y adivina cuál era la capital de Israel. David la cambió a Jerusalén.
Ahora tenemos definitivamente evidencia arqueológica de eso. Es decir, esta idea de que los judíos vinieron y robaron la tierra a los palestinos, eso es una completa tontería. No sé si ese es un término bíblico, pero describe lo que dice la Biblia. La Biblia y la historia registran que Israel estaba en la tierra mucho antes que los llamados palestinos. Es de ellos para siempre, porque Dios se la dio. Eso lo encuentras a través de la arqueología. ¿Qué tal el Nuevo Testamento? ¿Hay alguna evidencia de la veracidad del Nuevo Testamento? Un ejemplo es el Evangelio de Lucas. Sir William Ramsay era un arqueólogo famoso que era incrédulo. Quería desacreditar la fiabilidad de las Escrituras, así que se centró en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué Lucas? Porque Lucas contiene más nombres, fechas, referencias a actividades mundanas que cualquiera de los otros evangelios. Y él dijo, si pudiera simplemente desacreditar una de estas fechas, uno de estos eventos, destruiría la credibilidad de Lucas. Pasó varios años investigando el Evangelio de Lucas y en el proceso se convirtió en cristiano. Y él dijo, la historia de Lucas, cito, es insuperable en cuanto a su confiabilidad. En segundo lugar, piensa en Caifás, el sumo sacerdote, registrado en Mateo 26:57. Él fue el sumo sacerdote que presidió el primero de los 6 juicios de Jesús después de que fue arrestado. No hubo confirmación de Caifás como sumo sacerdote hasta que su tumba fue descubierta en Jerusalén en 1990. Muchos de nosotros hemos estado en esa tumba antes. No solo fue sumo sacerdote, sino que la tumba indica que fue sumo sacerdote durante el tiempo del arresto, juicio y crucifixión de Jesús. Otra figura en la crucifixión fue Poncio Pilato. Mencionado en Mateo 27, versículo 2, en 1961, un arqueólogo italiano llamado Antonio Frobo descubrió una inscripción en una losa de piedra en Cesarea junto al mar, que decía que Poncio Pilato fue el procurador romano y dio los años que coincidieron con el juicio de Jesús. Hoy en día muchos de nosotros hemos ido a Cesarea junto al mar y hemos visto esa réplica de lo que se llama la piedra de Pilato, que menciona a Poncio Pilato. En cuarto lugar, piensa en el teatro en Éfeso. ¿Recuerdas que en Hechos 19 había un gran teatro descrito por Lucas en el capítulo 19? Era un lugar donde los ciudadanos se reunían, estaban enojados, querían matar a Pablo y a sus asociados porque Pablo estaba arruinando su negocio de hacer ídolos. Ahora puedes pararte en ese mismo teatro donde los asociados de Pablo fueron amenazados. Ahora de nuevo, el tamaño y el alcance. Quiero decir, el registro arqueológico nunca puede probar que la Biblia es verdadera, pero nunca ha habido un descubrimiento arqueológico que haya refutado ningún evento, ubicación o persona en la Biblia. Ahora, hemos hablado de toda la evidencia, las afirmaciones internas de la Biblia, las profecías cumplidas, la unidad del tema, la aceptación temprana del mensaje, la arqueología. ¿Por qué la gente se opone a la idea de que la Biblia es verdadera? Permíteme mencionar hoy 3 objeciones comunes a la confiabilidad de la Biblia. Y recuerda de nuevo, si lo que estoy diciendo es verdad o no, determina tu destino eterno. Determina si estamos confiando en el libro correcto para guiarnos por el camino correcto al cielo. Entonces, ¿por qué la gente tiene problemas con la Biblia? Bueno, una excusa es que la gente dice que los escribas deben haber cometido numerosos errores al copiar los textos originales a lo largo de los siglos. ¿Recuerdas ese viejo juego del teléfono que solías jugar de niño? Te ponías en un círculo con tus amigos y la primera persona susurraba un mensaje a la segunda persona. Y así sucesivamente llegaba a la última persona y la última persona daba el mensaje y estaba completamente distorsionado de lo que era el primer mensaje. Mucha gente piensa que eso es lo que pasó con la Biblia. Piensan, bueno, los originales, que no tenemos, por cierto, los manuscritos originales, estaban sin error, pero seguramente los copistas cometieron errores a lo largo de los siglos. Bueno, veamos esa posibilidad. En primer lugar, en el Antiguo Testamento hay una gran cantidad de evidencia manuscrita que respalda la fiabilidad de los copistas. ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? Hay aún más evidencia de la veracidad del Nuevo Testamento. Sin duda, los libros del Nuevo Testamento fueron los libros más citados de la antigüedad. Hoy en día tenemos casi 25,000 manuscritos.
Piensa muy bien esto. 25,000 manuscritos para el Nuevo Testamento. Contrasta eso con la Ilíada de Homero. Una segunda objeción que la gente tiene es que dicen, bueno, la selección de los libros que tenemos en nuestra Biblia fue arbitraria. ¿Cómo podemos saber que tenemos los libros correctos? Eso se refiere al canon de las Escrituras, C-A-N-O-N. Canon significa regla o vara. Es el estándar que se usó para determinar si los libros se incluían en la Biblia o no. Veamos el canon del Antiguo Testamento. Hay 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Con pocas excepciones, todos esos libros fueron aceptados casi de inmediato por los lectores. Por ejemplo, encontramos en Deuteronomio 31 que cuando Moisés terminó la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento fueron colocados inmediatamente al lado del Arca de la Alianza. Daniel tenía una colección de los libros de Moisés, incluyendo los libros de su contemporáneo Jeremías. Tenía los escritos de Jeremías. Es importante señalar que hubo otros libros de literatura religiosa judía que fueron descartados de inmediato para el canon. Ahora la gente a veces dice, bueno, el Antiguo Testamento realmente no se decidió hasta mucho después de la resurrección de Jesús. Fue en el año 90 después de Cristo, dicen, en el concilio de Jamnia. No. Fue mucho antes que eso. Podemos probar eso, por cierto, por la Septuaginta. La Septuaginta fue la traducción griega del Antiguo Testamento. Fue escrita en el 250 antes de Cristo y contenía el canon del Antiguo Testamento que tenemos hoy. El concilio de Jamnia en el año 90 después de Cristo fue simplemente una reafirmación de lo que ya se había decidido. La gente se pregunta, por cierto, sobre los apócrifos. ¿Alguna vez has oído hablar de los apócrifos? Estos son libros que encuentras en la Biblia católica. La palabra apócrifo significa oculto o dudoso. Eso debería darte una pista de inmediato cuando llegues a libros que se titulan ocultos o dudosos. Debería generar algunas dudas. Estos son libros que nunca fueron reconocidos por el pueblo judío como escritura. Y Jesús y los apóstoles nunca citaron los apócrifos. Jerónimo, el teólogo católico romano que tradujo la Vulgata latina, no aceptó los apócrifos. Y es interesante que la Iglesia Católica tardó 1600 años en reconocer los apócrifos. Han sido ampliamente disputados como pertenecientes al canon de las Escrituras. ¿Qué hay del canon del Nuevo Testamento? Hay aún más evidencia de que el Nuevo Testamento ha sido formado correctamente. Por ejemplo, prácticamente cada uno de los libros del Nuevo Testamento fue escrito por un apóstol o por alguien bajo la dirección de un apóstol, como Marcos, que estaba bajo la dirección de Pedro para su evangelio. Además, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos entre el 45 y el 100 después de Cristo. Has escuchado en un mensaje anterior que Pedro reconoció los escritos de Pablo como escritura, según 2 de Pedro 3. Pablo dijo que el evangelio de Lucas era escritura en 1 de Timoteo 5:18. Es cierto, el concilio de Hipona ratificó oficialmente el canon del Nuevo Testamento en el año 393 después de Cristo, pero hay evidencia de que la iglesia primitiva lo aceptó mucho antes que eso. Y aquí está lo significativo. Desde el año 393 después de Cristo, no ha habido un intento serio de añadir o quitar del canon del Nuevo Testamento. Quizás hayas oído hablar de los evangelios gnósticos. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de los evangelios gnósticos? Si leíste el libro de Dan Brown, El Código Da Vinci, o viste la película de Tom Hanks, conoces la trama. Supuestamente había un grupo de 5 o 6 evangelios que se escribieron al principio y que mostraban que Jesús era meramente humano. Y por razones políticas, esos libros fueron reunidos y quemados por los líderes de la iglesia y mantenidos alejados del pueblo. Ahora, es cierto, hubo 5 o 6 libros, los llamamos los evangelios gnósticos, que fueron escritos, pero en primer lugar, ninguno de ellos fue escrito por apóstoles que fueron testigos presenciales de Jesús. Fueron escritos cientos de años después de los hechos. Fueron escritos cientos de años después de la época de Cristo y fueron rechazados inmediatamente por los líderes de la iglesia. Y la razón por la que fueron rechazados no es porque hablaran sobre la humanidad de Cristo, es porque negaban la humanidad de Cristo. Los gnósticos eran un culto que creía que Jesús nunca vino en forma humana, que Él era solo un espíritu. Así que negaron la humanidad de Cristo
cuando de hecho Jesús era 100% humano y 100% Dios. Los evangelios gnósticos no tienen lugar en el canon de las Escrituras. Ahora la tercera y última objeción a que la Biblia sea confiable es: la Biblia simplemente tiene demasiados errores y contradicciones. Recuerdo que me enseñaron en la universidad todas las contradicciones que hay en la Biblia. ¿Qué debemos pensar de estos supuestos errores y contradicciones? Bueno, algunos de ellos se pueden explicar por el lenguaje de apariencia. Ahora, cuando enciendes el televisor para ver el clima por la noche y el meteorólogo está ahí y te da la hora del amanecer y el atardecer, gritas mentiroso, mentiroso, y sigues gritando, estás mintiendo, el sol no sale y el sol no se pone. Bueno, entendemos lo que está haciendo. Está usando el lenguaje de apariencia. Amanecer y atardecer son términos de apariencia. Es lo mismo en Isaías 11, versículo 12. Cuando Isaías habla de los 4 rincones de la tierra, no está diciendo que la tierra es plana, como dirían algunas personas. Está usando el lenguaje de apariencia. Algunos de los errores son realmente errores de copistas. No son muchos, pero hay algunos errores de copistas. Como en 2 de Crónicas 22, versículo 2, dice que Ocosías tenía 42 años. 2 de Reyes 8 dice que tenía 22. Obviamente un copista se equivocó. Si hubiera tenido 42, habría sido mayor que su padre. Así que sabemos que 22 es el número correcto. Y sé que puedes usar esto como excusa para cualquier cosa que sea incómoda en la Biblia. El punto es que hay algunos errores de copistas y sabemos dónde están. Y finalmente, algunos de estos supuestos errores son malas traducciones. Un buen ejemplo de eso es Mateo 13:32, cuando Jesús dijo, según la versión Reina Valera 60, que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. La gente dice, Jesús cometió un error. Hay semillas más pequeñas que la semilla de mostaza. Lo que tienes en la versión Reina Valera 60 es simplemente una mala traducción. La palabra traducida como más pequeña no es un superlativo, como si fuera la más pequeña de todas. Es un comparativo. La semilla de mostaza es la menor de las semillas. Está en una categoría llamada semillas pequeñas, y por eso la nueva versión estándar americana lo acierta cuando dice que es una de las semillas más pequeñas, no la más pequeña, sino una de las más pequeñas. Algunos de los errores en la Biblia, en segundo lugar, son contradicciones supuestas. Mucha gente afirma que hay contradicciones en la Biblia. ¿Has escuchado eso antes? Ahora, aquí tienes un ejemplo. 1 de Corintios 10, versículo 8. Pablo está hablando de una plaga del Antiguo Testamento y dice que mató a 23,000 personas en un solo día. Y sin embargo, Moisés en Números 25:9 afirma que fueron 24,000 los que murieron. ¿Es eso una contradicción? Para nada. Pablo dijo que 23,000 murieron en un solo día. Obviamente, hubo quienes contrajeron la plaga que no murieron en 24 horas, murieron después. Y entonces a Moisés se le dio el conteo total de muertes de 24,000. Algunas de las supuestas contradicciones pueden deberse a paráfrasis. Déjame darte un ejemplo de eso. Tenemos 2 relatos del Sermón del Monte. En Mateo 5, 6 y 7, y luego tenemos otro relato en Lucas 6, y son diferentes. La forma en que Jesús lo dice es diferente, la longitud es diferente. ¿Cómo explicas la diferencia entre el Sermón del Monte? Bueno, es muy posible que Jesús haya podido predicar ese mensaje 2 veces en diferentes lugares. Pudo haber dado una versión más larga cuando tuvo más tiempo, en Mateo 5, 6 y 7. Pudo Lucas haber dado un resumen. Puedes confiar en la Biblia. Y ese es el tema. Solo porque no entiendo lo que se está diciendo, no es en absoluto arrogante decir, hay un error aquí porque no lo entiendo. Pienso en Ron Mehl en su libro The Tender Commandments. Hace un punto interesante. Él dice, ya sabes, las madres siempre están escribiendo cartas a sus hijos o enviando correos electrónicos o tarjetas. Les gusta mantenerse en contacto, pero si alguna vez recibiste una carta de tu padre, temblabas cuando abrías el sobre porque sabías que algo importante estaba pasando. Alguien debió haber muerto o algo así para que un padre enviara una comunicación escrita. Solo piénsalo. Nuestro Padre Celestial se ha tomado la molestia de enviarnos una comunicación escrita.
Porque más que nada, Él nos ama. Él quiere que conozcamos su mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene una motivación y Dios tiene la capacidad de asegurarse de que el mensaje que tenemos en nuestras manos sea verdadero, preciso y digno de confianza. Para mí, esa es la mejor evidencia para saber que la Biblia es realmente verdadera. Espero que el mensaje de hoy haya fortalecido tu confianza en la fiabilidad y veracidad de la Biblia. Queremos conocerte y orar por ti. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como Tu Camino a la Victoria. Y nos encantaría recibir tus peticiones de oración, responder a tus preguntas y escuchar tus testimonios sobre cómo este programa ha bendecido tu vida. En un momento, regresaré para contarte lo que tenemos preparado para el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente, en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Todos enfrentaremos en algún momento la realidad de la muerte. Pero, ¿existe evidencia de una vida después de la muerte? Si es así, ¿cómo será esa existencia para las personas de diferentes creencias religiosas? Aquí te dejo un adelanto de lo que veremos en el siguiente episodio. Recuerda que nuestra misión es penetrar la oscuridad con la luz de la palabra de Dios. Si hay una existencia que trasciende la tumba, que se extiende por la eternidad, ¿no tiene sentido que deba descubrir qué es esa existencia? ¿Y no tiene sentido que forje mis creencias y comportamiento en esta vida para asegurar mi bienestar en la próxima vida? No te pierdas el próximo episodio. El Dr. Jeffress responderá a la pregunta: ¿cómo puedo saber si al morir iré al cielo? Te esperamos aquí, en Camino a la Victoria.